importante que hay que considerar cuando uno se diseña una carretera es algunos aspectos de la conducción vehicular que se pueden utilizar para analizar el diseño geométrico, analizar la operación o ver los posibles errores que se puede llegar a tener uno cuando está diseñando una carretera específica con base en la conducción o las características de conducción vehicular. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? En primer lugar, una introducción. Vamos a hablar acerca de las tareas de conducción, después del manejo de información y los errores durante la conducción. En la introducción. Básicamente, el cerebro se podría llegar a dividir en dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es el que opera de manera rápida, automática, con o ningún esfuerzo y sin la sensación del control de la persona. Por otro lado, el sistema 2 tiene actividades o centra su atención en actividades mentales más esforzadas, incluidos cálculos complejos. A continuación vamos a tener algunos ejemplos. En este caso, para el sistema 1, por ejemplo, percibe que un objeto está más lejos que otro. Nos orienta hacia un sonido repentino, ¿no? Completa la expresión pan y, no hay que pensar demasiado en el sistema 1. Nos hace poner cara de desagrado, ¿no? Detecta hostilidad en la voz, responde cálculos sencillos, lee palabras de vallas publicitarias, conduce un vehículo por una carretera vacía y entiende frases sencillas, y eso es parte del sistema 1. Por otro lado, en el sistema 2, está atento a un disparo de salida de una carrera, escucha la voz de una persona concreta en un lugar lleno de gente y ruidoso, camina a un paso más rápido de lo natural, da el número telefónico porque está buscando en la memoria, cuenta las veces que aparece la letra en un texto, compara, por ejemplo, dos equipos o dos lavadoras, rellena información de una declaración en la renta, busca a alguien específico en un grupo de personas, por ejemplo, y busca en la memoria, y eso estaría relacionado con el sistema 2, es más complejo, no es automático como el sistema 1. Por ejemplo, si les pregunto 17 por 24, no es algo que se puede hacer de manera automática, como por ejemplo 2 más 2 o 1 más 1. En este caso, requiere del sistema 2, que tiene que hacer un cálculo mucho más complejo. Veamos esta actividad. Recorrer de arriba hacia abajo ambas columnas diciendo la palabra que está impresa, está en minúscula o en mayúscula. Aquí puedo decir mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, ¿no? Si bien aquí no hay conflicto entre los dos sistemas de la parte automática y el sistema 2, pero sí puede haber conflicto acá, ¿no? Cuando el cerebro trata de decir esto está en minúscula, pero lee mayúscula, pues ahí en ese caso puede llegar a un conflicto para resolver en este caso esta tarea. Aquí podemos decir minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula y minúscula, ¿no? ¿Cuál de estos dos resulta más fácil o más sencillo? Pues esta resulta más fácil de resolver para esta tarea específica, y esto resulta mucho más complicado. Ahora bien, pongámosle una línea, y ahora no digamos cuando es mayúscula o minúscula, sino si está a la izquierda o a la derecha de esta línea, ¿no? Y aquí en este caso, debería estar a la izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, y esto va a ser pues mucho más fácil que el anterior. Veamos otra tarea. En este caso, ¿cuál de las dos líneas, sin importar estas flechas, las que tenemos aquí, tiene una mayor longitud, ¿no? Aquí en este caso las dos tienen la misma longitud, y por más que si las ponemos nuevamente por separado, nuestro cerebro va a seguir viendo la inferior como si fuera más larga que la otra, por más que ya hemos determinado que tiene la misma longitud. ¿Qué es lo que pasa entre estos dos sistemas, entre el sistema 1 y el sistema 2? Trabajan en equipo. Si el sistema 1 no puede resolver algo, llama al sistema 2 para que lo resuelva. Y lo que trata de hacer, una vez que haya resuelto en el sistema 2, lo que trata es de aprenderlo de manera mucho más rápida, para que esa actividad luego pase al sistema 1 y sea mucho más automático más adelante, y le demande una menor carga de trabajo al cerebro. Por lo tanto,
Cuando ustedes posiblemente han visto algún conductor novato dentro de las calles, se les hace mucho más complicado conducir. Están mucho más pendientes de los controles, del volante, de los pedales, de lo que está pasando alrededor. Generalmente van a velocidades más bajas. Si se ponen nerviosos se les apaga el vehículo y están operando en el sistema 2. A diferencia de un conductor profesional donde puede hacer todo eso, lo que hace el novato, y aparte de eso puede conversar con alguien dentro del vehículo. Y entonces cuando se adquiere habilidades para una tarea específica, la demanda de energía disminuye porque la mayor cantidad de actividades ha pasado al sistema 1. Lo mismo va a pasar cuando uno aprende un deporte o cuando uno aprende a tocar algún instrumento musical. Otro elemento importante que hay que considerar es la carga de trabajo. ¿En qué situación de estas imágenes es más difícil conducir? Puede ser, si ustedes intuitivamente podrían decir, bueno, en realidad en las imágenes inferiores posiblemente es más difícil conducir o hay más carga de trabajo que en las primeras imágenes, ¿no? Y efectivamente es porque la carga de trabajo es la cantidad de trabajo hecha por alguien o algo. En este caso la carga de trabajo no va a ser la misma para las personas, ¿no? Alguien por la misma cantidad de carga de trabajo se satura más rápido que otra persona, y eso también pasa no solo en la conducción, sino en la parte laboral. Veamos por ejemplo aquí otro ejercicio. Encontremos los 3 8 dentro del siguiente texto. Lo que está haciendo en el cerebro, imaginarse el número 8, van a ir recorriendo fila por fila, y cuando la imagen que ustedes tienen del número 8 se una con el número 8, pues entonces ahí termina la tarea. Y como hay que buscar 3, ese proceso se repite hasta encontrar los 3 números 8. Hay cargas de trabajo que demandan más del cerebro. Por ejemplo, hay que determinar en qué número de estacionamiento está el vehículo. Ahora estamos operando en el sistema 2, no en el sistema 1, no es algo que se hace de manera automática. Y para encontrar en este caso la respuesta, lo que es girar la imagen y el vehículo estaría estacionado en el número 87. La primera impresión que tiene nuestro cerebro al ver esta frase es que no tiene sentido y le trata de dar sentido. Sabía que su cerebro tiende a ordenar palabras desordenadas. Como está escrito no tiene sentido, y lo que hace nuestro cerebro es ajustarlo para que tenga sentido, y ahí tiene una frase con sentido. Si bien esta carga de trabajo no es tan complicada como la anterior, porque hemos aprendido a leer y a interpretar algunas cosas, incluso a veces leemos, si hay faltas de ortografía entendemos a lo que se refiere. Es más, incluso leemos una frase y si bien no esté demasiado clara, tratamos de darle una interpretación para que sea clara. Eso es lo que hace nuestro cerebro, y eso es una carga de trabajo. Dependiendo de su nivel de lectura, puede ser alto o bajo. Esta imagen gira a la izquierda, a la derecha. No tiene sentido que esta sea una imagen plana con esas formas que tiene. Por lo tanto, le trata de dar una idea de que está girando. Otra forma también, si nos concentramos en ese punto amarillo y hacemos hacia adelante y hacia atrás, pareciera que un anillo gira en un sentido y el otro gira en el otro sentido. Pero sabemos que es una imagen plana. Pero la idea es que nuestro cerebro trata de darle una idea a lo que estamos viendo. Otro ejemplo también es si nos concentramos en el punto de esa imagen y después miramos hacia un lado, hacia el lado derecho. Nuestro cerebro trata de completar la información que no tiene de tal manera de que pueda tener sentido para nosotros, y para quien está conduciendo también básicamente se produce lo mismo. Dentro de la conducción hay algunos tipos de atención. En primer lugar está la atención sostenida, que es la capacidad de mantener de manera fluida el foco de atención en una tarea durante un periodo de tiempo prolongado. En este caso se está operando en el sistema 2, es muy demandante, demanda casi la mayor cantidad de carga de trabajo que tiene una persona. Por lo tanto, esto no se produce en carreteras, generalmente se puede producir cuando estamos concentrados en un examen, por ejemplo. Después está la atención selectiva, que es algo mucho más natural. Se dirige la atención y se centra algo sin permitir que otros estímulos externos de fuera o internos de la persona interrumpan la tarea. Por ejemplo, si estamos en una discoteca con un sonido fuerte, podemos concentrarnos en conversar con una persona. Eso es atención selectiva.
Lo que se produce en la conducción es la atención alternante, capacidad de cambiar de manera fluida el foco de atención de una tarea a otra. Y en este caso está con los controles del vehículo, pero también puede ir escuchando una canción. Pero escucha una canción y lo cambia a la parte de la conducción. Escucha otra pequeña parte de la canción y continúa conduciendo. Puede conversar con alguien, escucha la pregunta de alguien, vuelve a la parte de la conducción, le responde a esa persona y así sucesivamente, y eso es lo que se tiene atención alternante. Y eso es lo más natural dentro de la conducción. Hay muchos experimentos para los tipos de atención y este es uno de ellos, la cual pues los invito a que lo vean. También por otro lado, lo que nos interesa es la percepción del peligro. ¿Qué tan peligroso, por ejemplo, se considera un encuentro o participación con las siguientes actividades? El tiburón ballena, una serpiente marina de pico, participar en paracaidismo o encontrarse con la viuda negra. Y aquí en este caso, el tiburón ballena pues no es peligroso porque come principalmente plancton, a menos pues, por su tamaño obviamente. La serpiente marina de pico tampoco, la viuda negra sí lo es, el paracaidismo es más seguro que ir en conducción, y si ustedes se ponen a pensar, esto está asociado al conocimiento que tenga uno, ¿no? O las características propias de la personalidad o fobias que pueda llegar a tener una persona. Pero básicamente está relacionado con el conocimiento que tiene. Por lo tanto, hay un peligro real, que sería la valoración mediante instrumentos estadísticos del daño potencial de una actividad y la probabilidad de sufrirlo es un dato objetivo. Si yo sé que es menos probable de que me accidente, por ejemplo, circular en un avión o hacer paracaidismo, que conducir por las carreteras, ese es el peligro real que tengo. Si alguien no conoce estos datos, pues entonces en ese caso la percepción o lo que ellos consideren como peligroso, pues va a estar dentro del peligro percibido, que es una valoración subjetiva de un individuo de una actividad basada en multitud de parámetros que tiene cada uno. Y en ese caso, pues obviamente este es un dato subjetivo. Lo mejor sería que nosotros tengamos como el peligro real y en base en ese peligro real, el conductor o la conductora decidan dentro de la carretera. Hay otro elemento que considerar que es la presión social, no es más que la influencia que ejerce un grupo de pares en alentar a una persona a cambiar actitudes, ¿no? Esa es la presión social y no solo se produce en la conducción, sino también se produce en la vida real. Un ejemplo de presión social es estos anuncios de las toallas en el hotel. El primer mensaje dice: por favor reutilice las toallas. La mayoría de personas que se hospedaron en este cuarto reutilizaron sus toallas durante la estancia. Y el segundo anuncio: por favor reutilice las toallas. La mayoría de las personas reutilizan sus toallas durante su estancia. Se determinó estadísticamente que con el primer mensaje las personas reutilizaron las toallas. ¿Por qué? Porque aquí en este caso están hablando acerca de que las personas se hospedaron en este cuarto. Es decir, no en general, no de todo el hotel, sino que en este cuarto específico reutilizaron las toallas durante su estancia. Por lo tanto, eso hace presionar socialmente para que alguien haga algo que posiblemente no quería hacer al inicio. Otro ejemplo de presión social es al final de algún anuncio puedan mencionar: estamos esperando su llamada, un anuncio que puede ser de productos o servicios. O terminar con: si la línea está ocupada, pruebe con llamar de nuevo. Se determinó que el segundo mensaje al final obtuvo una mayor cantidad de llamadas porque consideran, o el mensaje que se está transmitiendo con esto, es de que el producto o servicio es de buena calidad o limitado, o hay una gran cantidad de gente que va a querer llamar, por lo tanto va a estar ocupada la línea. Entonces llame de nuevo. A diferencia del primero, que simplemente está diciendo está esperando su llamada, pero no transmite nada de presión social. En este caso, así hay una presión para que se haga la llamada. Se puede ejercer presión social a una persona cuando al menos hay 3 personas que quieren que cambie de opinión a esa persona. Y por otro lado, se puede persuadir más a algunas personas que otras, por ejemplo, adolescentes, integrantes de la familia, que ayuden a que otro integrante cambie su opinión con respecto a algo o a alguien, y así sucesivamente.
Para las tareas de conducción hay dos elementos principales, dos factores principales. El conductor o conductora recibe información de su entorno, de su vehículo, de la persona misma, y la debe utilizar correctamente. Y por otro lado, esa información se compara con lo que conoce previamente de lo que haya circulado. Si es un conductor novato, pues no va a tener mucha información con la cual comparar, pero si es un conductor experimentado, pues lo puede comparar. Estoy en una carretera montañosa, por ejemplo, en otro país, y lo puedo comparar con la carretera montañosa que ya circulé en mi propio país. Hay niveles de desempeño que se tiene durante la conducción. Uno de los elementos principales es el control, es girar el volante o controlar la velocidad, es el control del vehículo. La otra es la guía, es mantenerse en una carretera o permanecer dentro de un carril. Entonces, por lo tanto, hay que mantener el vehículo dentro de esos elementos, como una carretera o de esa señalización horizontal que sería dentro de un carril. Y finalmente tenemos la parte de navegación, que es planear la ruta o seguir la ruta. Obviamente estas las podemos hacer de manera transversal, pero también hay algunas que pueden demandar una mayor cantidad de trabajo que otras. Por ejemplo, si estamos en otro sitio turístico y no hemos visitado anteriormente, posiblemente va a demandar una mayor cantidad de carga de trabajo la navegación que del control o la guía. Se complementa esta información con los dispositivos de control de tránsito, con la carretera en sí, con el diseño de la misma carretera, con el entorno que haya, por ejemplo, la topografía que tenga, los cortes, los rellenos, la cantidad de vehículos que puedan haber, la cantidad de peatones, etc. Se complementa toda esa información para poder tomar acción por parte de quienes conducen. En primer lugar, lo que se viene es la parte del escaneo de información. Se escanea la información, por ejemplo, en esta fotografía. Alguien que está circulando por aquí puede decir, bueno, esto podría ser peligroso, habría que estar atento a esto, este podría ser peligroso también, este podría virar, no sé si podría continuar, podría venir algún vehículo acá en el otro carril para poder continuar. Pues entonces hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta dentro de este recorrido. También incluso hay un paso peatonal, ¿no? Eso es cómo se escanea la información, y volvemos a esta parte del peligro percibido real. El percibido sería todo lo que yo conozco. Posiblemente ustedes detectaron más cosas o menos cosas de las que yo mencioné, y eso está relacionado con el conocimiento que uno tiene. La información que tiene quien está conduciendo aquí sería la información hacia atrás, más los cambios que se tiene en este intervalo de tiempo, en esta ventana o este intervalo de muestreo, ¿no? Entonces, no solo es la información que ve hacia adelante, sino la información inmediatamente atrás, y con eso tiene la información en ese tiempo. Eliminar la información hacia atrás que ya no sirve y utilizar solo la información que está en ese momento específico. Vean cómo se hace el escaneo de información durante el día en una curva vertical convexa, combinada con una curva circular cerrada, y en la noche cómo sería el escaneo de información. Vean que aquí pues hay muchos elementos. Cuando uno está circulando por aquí, se ve que los árboles están en este sentido, por lo que quienes estén conduciendo van a asumir que se conduce, que va a girar a la izquierda, ¿no? Y en este otro caso de acá, pues simplemente se ven las líneas, ¿no? Y las líneas amarillas y la blanca, y también el vehículo en el otro sentido. Veamos el escaneo de información en una carretera vacía. Se puede ver que aquí se tienen las líneas amarillas, las líneas blancas, algunos ingresos, algunos vehículos que están en ese sentido, pero cuando aparece otro vehículo en el otro sentido, vean que ya se ve menos, ¿no? Aquí, menos acá, y la mayor cantidad de puntos de observación está en el otro vehículo. Por lo tanto, cuando va cambiando los elementos que se presentan en el entorno, también cambia el escaneo de información. Veamos este otro ejemplo. Aquí hay un semáforo, aquí hay la parte del borde superior, aquí por si viene algún otro vehículo, aquí están los bordes laterales, ¿no? Y si es que aparece otro vehículo, la mayor cantidad de elementos está relacionado sobre ese otro vehículo, nuevamente reforzando la idea de si es que cambia el entorno, el escaneo de información también cambia. ¿De qué depende esa tasa de muestreo, ¿no? Obviamente depende del usuario, de la operación, de las carreteras del entorno, de la edad, de quién está, de la visión, de la experiencia
y pues algunos otros elementos también van a afectar la forma en cómo se recibe la información. Hay algo importante que considerar en el diseño de carreteras, que es el tiempo de reacción y su relación con las expectativas. Aquí tenemos dos gráficas, una el tiempo medio de reacción y aquí el percentil. Y por otro lado tenemos la información, el contenido de información en bits, ¿no? Es decir, el contenido de información, mientras más bits se tengas, significaría que tengo una mayor carga de trabajo, mayor cantidad de información que procesar. Y si tengo pues una menor cantidad, pues sería menor cantidad de información. Por ejemplo, aquí una carretera vacía y acá una carretera llena de vehículos, de peatones, de motociclistas, etc., ¿no? Entonces analicemos esta gráfica. En primer lugar, si es que tenemos una mayor cantidad de información que procesar y le pongo, por ejemplo, una curva cerrada y ese conductor o conductora esperaba que aparezca una conductora cerrada, pues el tiempo estaría alrededor de 3.5, ¿no? Pero si no esperaba esa curva, pues este de aquí aumenta a 4.5, es decir, 1 segundo en promedio para que el conductor reaccione, que se pueda llegar a detener, por ejemplo, ¿no? 1 segundo es bastante, hay siniestros viales que se producen en milisegundos. Debemos generar una carretera en donde toda la información que le estamos presentando es algo que le espere el conductor para que esos tiempos de reacción sean mucho más cortos. Pues bueno, ahí en este caso tenemos dos tipos de errores debido a las deficiencias de quien conduce, por lo tanto pues esas muy poco las podemos controlar, y por otro lado errores debido a la demanda de la situación, que en ese caso sí podemos controlar desde el punto de vista del diseño, ¿no? Y eso está relacionado con lo anterior, de lo que espera quien está conduciendo. Aquí tenemos un ejemplo de una intersección, este sería el tramo original, ¿no? En el recorrido aquí había muchos siniestros viales en esta intersección, y después lo que se hizo fue hacer una modificación de tal manera de que ese sea el tipo de ingreso en esa intersección. Finalmente hay que hacer conciencia que nosotros no diseñamos carreteras para vehículos, sino que diseñamos carreteras para personas que van a utilizar esos vehículos, y aquí hemos visto muchos errores de conducción, muchas limitaciones por parte de quien conduce. Por lo tanto, nosotros debemos ser conscientes de esas limitaciones que se tiene en la conducción para poder hacer diseños mucho mejores y más adaptados a la condición humana.